Iba a hablar sobre Kierkegaard, pero al final dije no. Voy a investigar a muchos filósofos desde el inicio y de ahí voy a sacar un video uno por uno. Quizás, si me dan ganas. Agradezco a todos los que están viendo esto y todos los que han visto los videos anteriores. De grande yo quiero ser divulgador e investigador, entonces creo que esta es una buena práctica. Pero ahora sí, el tema. Ya avanzada la segunda década del siglo XXI, la colaboración entre ambas prácticas se ha convertido en una constante. Los beneficiarios directos e indirectos son potencialmente todos los miembros que integran la comunidad educativa: alumnos, docentes, preceptores, directivos, funcionarios, grupos familiares, etc. Para esta visión importa tanto cuando hay niños en problemas como cuando hay docentes, directivos o familiares en problemas. Cuando nos toca referirnos a la educación, lo primero que deseamos manifestar es que la entendemos como un fenómeno complejo. Una buena definición sobre la educación es como la del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que lo entiende como un proceso de transmisión y recreación de la cultura. El lugar del docente como lugar exclusivo del todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente está fuertemente cuestionado. Los medios de comunicación y las redes informáticas son responsables de ello, y además ganan terreno y poder vertiginosamente para la desolación de muchos maestros. Esta nueva tecnología de la información y comunicación introduce la nueva cultura y procura ganar raudamente hegemonía en todos los órdenes sociales y sustituir a la escuela como principal tecnología para viabilizar la educación. Es imprescindible remontarnos al origen de un modelo escolar y pedagógico que se comienza a instalar en el siglo XVII. En 1679 aparece la versión latina de la Didáctica Magna, obra completa y universalmente escrita por Comenius, por muchos considerado el padre de la pedagogía moderna. Esta obra propone inéditos que hoy resultan naturales. Un solo maestro por grupo de alumnos, grupos homogéneos en edad, alumnos distribuidos en grados de dificultad para aprender, escuelas con autonomía relativa, calendario único, libro con gráficos e imágenes. Espera. ¿Significa que la educación no ha evolucionado desde el 1600? La institución escolar es el dispositivo por el cual la pedagogía moderna encierra a la niñez. La Didáctica Magna crea una alianza entre la institución familiar y la institución escolar, que funciona por muchos años de hecho, pero empieza a flaquear en las últimas décadas del siglo XX. La comunidad familiar se pone en desacuerdo con la comunidad escolar, y esta proclama la autoridad. Ya saben por qué a mis hijos los educo yo, y cómo chingados van a enseñar sobre educación sexual a mis hijos, y todas esas cosas. Comenius, cuando estaba vivo, entiende que la educación es función de los padres y que a los maestros les toca ayudar y complementar, pero enfatiza que la educación de las escuelas es más útil e indicada. Punto para las escuelas. ¿Sabían que hay una ley que dice toda persona tiene derecho a la educación? Fue establecida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace más de 50 años, por la mayoría de las naciones del planeta. Bueno, adivina cuántos niños no han terminado siquiera la educación básica. ¿100? ¿1000? ¿10,000? ¡No! 100 millones. Además de que más de 1.000 millones de adultos son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos los países, tanto industrializados como en desarrollo. Eso nos está queriendo decir algo, ¿no lo crees? Una iniciativa para revertir este oscuro panorama internacional se originó en Homtiem, en marzo de 1990. En ese foro se aprobó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En el cuarto artículo de la Declaración de Homtiem dice: la educación básica debe concentrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al índice de matriculación. La educación es un privilegio. Que una escuela tenga mucha matriculación no significa que tenga un buen nivel de calidad de aprendizaje. El sistema educativo sigue un proceso para que las personas adquieran ciertos conocimientos, que los prepara para ser ciudadanos productivos o competentes para la sociedad y vida laboral, y contribuyan al mismo sistema del Estado. Ya sabes, porque a ti como gobierno te conviene que haya más trabajos, mientras más trabajos, más dinero. ¿Pero sabes qué da más dinero? Exacto, el porno. Sí, la guerra. Las dos guerras mundiales impulsaron mucho la ciencia de todo tipo de avances tecnológicos a costa de la vida de 122 millones de personas, nada más. Pero hey, ahora tenemos tanques, lanzallamas, gases venenosos y bombas nucleares que acaban con ciudades enteras. Espera. Sí, estábamos hablando de la psicoeducación. Bueno, en 1940 se habían comercializado ya 2.600 baterías estandarizadas de rendimiento.
evaluando desde la inteligencia y el retraso mental hasta la distancia social entre grupos, pasando por la personalidad, los intereses y actitud de grupos y sujetos. Las baterías psicológicas tuvieron su auge. Les presento a Alfred Binet. Sus trabajos a inicios del siglo pasado se utilizaron como un método objetivo para ayudar en el diagnóstico de los niños con discapacidad intelectual que asistían a las escuelas públicas en París. El trabajo del psicólogo educativo no está limitado a evaluar estudiantes individuales o grupos, sino también la propia organización escolar, examinando aspectos tan importantes como la satisfacción y el clima escolar, que tienen profundo impacto en el rendimiento educativo. De hecho, es interesante esta parte de todo el contexto de la educación para que los estudiantes puedan desarrollarse correctamente. En un momento más hablaré de esto. Las técnicas más utilizadas para la evaluación inicial o diagnóstico son los test psicológicos, la entrevista psicológica y la observación, donde se debe seleccionar en cada caso la forma más adecuada para diagnosticar, aplicar y evaluar. Se necesita de la medición para tomar decisiones sobre los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el currículo, los profesores y los centros escolares. Volviendo a la importancia del contexto sobre el que el alumno se desarrolla. Es muy importante saber que la idea de que porque el alumno se esfuerce lo suficiente alcanzará sus metas es un mito. El mito de la meritocracia. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Experimental Social Psychology llamó educacionismo al fenómeno en donde las personas que reciben más educación tienen sesgos implícitos, así que no reciben menos. Y esta idea no es nueva. En los 80, el sociólogo francés Pierre Bourdieu lo llamó el racismo de la inteligencia de la clase dominante, la cual serviría para justificar su posición en la sociedad. Bourdieu dijo que el sistema educativo fue inventado por las clases dominantes. Los bajos niveles educativos están ligados a la pobreza. Quienes provienen de entornos pobres rápidamente quedan por detrás de sus compañeros del colegio y muy pocos van a la universidad. Y está cada vez más claro que hay razones complejas detrás de este fenómeno. De la London School of Economics, Reino Unido, dice que la falta de recursos es psicológicamente restrictiva. También sostiene que hay una sensación de estigma y vergüenza que crea una baja autoestima, un patrón que asegura es más probable que ocurra en ideologías meritocráticas, donde los logros de los individuos son vistos en base a su inteligencia y trabajo duro. También hay que tomar en cuenta las nuevas tecnologías de la información, porque éstas constituyen uno de los factores clave para comprender y explicar las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de las 2 últimas décadas. Cambian la práctica docente y la forma en que el alumno aprende. Las antecesoras de las actuales computadoras fueron diseñadas en Estados Unidos con el objeto de satisfacer requerimientos militares. De nuevo, gracias guerra, ¿qué haríamos sin ti? Gracias a las nuevas tecnologías y la forma en que adquirimos el conocimiento, pasamos de un salto cualitativo del simios nudus al simios informáticos. ¿Podemos afirmar que el impacto de las nuevas tecnologías de la información produce un cambio revolucionario en la vida de las sociedades contemporáneas? En realidad, con su impacto en la sociedad existen posturas opuestas. Están quienes postulan el nacimiento de un nuevo tipo de sociedad postindustrial y consideran que se trata de un progreso basado en la innovación tecnológica que persigue el bien común. Exige una mayor calificación en las fuerzas de trabajo y desafía a las instituciones educativas a ofrecer una enseñanza de calidad para todos. Mientras que las posturas pesimistas sostienen que este progreso tecnológico solo beneficia a una minoría, requiere cada vez menos calificación de fuerza de trabajo y genera desempleo. A pesar de las diferentes perspectivas, ambas posturas se centran en el cambio y en lo que cambia, pero no consideran que las desigualdades económicas, sociales y culturales también influyen. Las nuevas tecnologías por sí mismas no transforman las estructuras sociales, sino que se incorporan a ellas. Una forma de dar respuesta a los requerimientos del mundo productivo y garantizar a toda la población un mínimo de conocimientos tecnológicos consiste en incluir como contenido de la educación obligatoria algunos aspectos que se refieran al conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la información. Los niños y adolescentes que viven en las regiones más desarrolladas interactúan cotidianamente con nuevos sistemas de comunicación, como la televisión, los juegos electrónicos, el internet, y llegan a la escuela con todo ese capital de conocimiento. Un estudiante que vive en una zona donde su contexto no es el mismo que el de estos chicos, donde no conoce su lenguaje tecnológico e incluso no conoce estas nuevas tecnologías, ¿cómo puede competir con eso? Este tipo de desafíos, sin embargo, no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas.
En una época caracterizada por las diferencias tan grandes de las desigualdades sociales, la aceleración de los cambios tecnológicos y el incremento del desempleo, el Estado tiene una responsabilidad de garantizar a toda la población, independientemente de su edad, sexo u otra condición, el acceso a los códigos necesarios para comprender y manipular las nuevas tecnologías. Hoy en día, el concepto de analfabeto no solo abarca a las personas que no saben leer, escribir o las operaciones aritméticas básicas, sino que se amplía para incluir además a quienes no están capacitados para resolver los problemas cotidianos y no pueden adaptarse a las diferentes situaciones. Pero, ¿qué significa capacidad para resolver los problemas y adaptarse a los cambios cotidianos? ¿Significa únicamente introducir las computadoras en las escuelas y enseñar a programarlas? Desde una perspectiva democrática y pluralista, la educación básica, la capacitación y la formación en general deben tener como objetivo la formación de ciudadanos críticos y reflexivos. Muchas gracias por escucharme, no soy experto en el tema y de hecho apenas lo estoy aprendiendo en la universidad, pero me interesó mucho y espero que este video te ayude a aprender, al igual que a mí. Ten un buen día, tarde, noche y hasta luego.